Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano, soy la responsable de la asignatura de español. Sean ustedes bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Espero que tengan muchas ganas de aprender y que juntos iniciemos este viaje maravilloso al aprendizaje. El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema del ciclo escolar, denominado reglamento. Acompáñenme en los siguientes minutos. Bien, la primera pregunta que puede surgirnos es ¿qué es el reglamento? Fíjense muy bien, el reglamento tiene que ver con un conjunto de normas, reglas y sanciones que tal cuales permiten una adecuada convivencia. En la parte de abajo podemos ver algunas normas que pueden ser utilizadas en el aula escolar. Por ejemplo, levantar la mano cuando queremos justamente participar. Pues claro, las reglas de urbanidad, como pedir las cosas o algún favor, tal cual es, o bien dar las gracias, trabajar en silencio. Recuerden que el silencio es una habilidad, una situación, una circunstancia que nos permite trabajar de manera mucho más adecuada. También nos señala que tengamos orden en nuestros apuntes, trabajos, etcétera. Por supuesto, expresiones de violencia, debemos evitar golpearnos, insultarnos, hacernos daño, saludarnos con respeto y, por supuesto, tener en orden nuestros materiales de trabajo. Por lo tanto, un reglamento entonces es un documento donde vamos a poder observar estas reglas. Continuemos. Bueno, quiero que quede claro que cada uno de los elementos de la lengua española, la lengua materna, que es la que hablamos, tiene una división de tipos de texto. Específicamente el reglamento es tipo de texto instructivo. Eso se debe a que nos da pauta a instrucciones, recomendaciones que podemos seguir justamente para tener una mejor convivencia escolar o una convivencia familiar o una convivencia social. Aquí nos indica que el documento va dirigido a una población, va dirigido a un grupo social. En este caso, el receptor es justamente a quien se dirige este documento. El emisor, es el que está justamente enviando el mensaje, que puede ser la institución escolar, la institución familiar, un museo, un cine. Cuando vamos al cine hay un reglamento que debemos seguir. Entonces aquí las autoridades del cine justamente serían esos emisores del reglamento. Continuando con ello, tenemos que la finalidad, el objetivo o el propósito de un reglamento justamente es que se conserve el orden, es decir, que haya un orden determinado dentro de las instituciones. Por ejemplo, el primer reglamento que nosotros conocemos en la vida es la familia, porque precisamente es la familia la primera institución a la que nosotros llegamos al mundo. Y las reglas que nos ofrece la familia, si bien es cierto, pueden no estar escritas en un papel, sí están dichas, son verbales. Y bien sabemos qué clase de reglas hay en nuestra casa. Por ejemplo, bajar los brazos cuando comamos, no tener los codos arriba de la mesa, respetar los tiempos, sobre todo en este momento de la pandemia, del uso del internet en casa. En fin, todos y cada uno de nosotros cumplimos algunas normas y algunas reglas dentro de las diferentes instituciones que conforman nuestra sociedad. Aquí, por ejemplo, estoy colocando alguna información relacionada a los valores humanos o principios éticos, que yo creo que son muy importantes. Si bien es cierto, no tendrían que estar en un reglamento, yo creo que vale la pena darle una revisada. Por ejemplo, si está en nuestras manos ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo? Es importante ayudar a los demás. Nosotros no sabemos cuándo necesitaremos de esa ayuda. Ser amables. La amabilidad abre muchas puertas y oportunidades, así que es importante ser amables. Ser compartidos. Yo creo que esta es una situación muy importante porque cuando compartimos con los demás tanto tiempo, escucha, atención, conocimientos, nos enriquecemos como personas.
porque a su vez las demás personas comparten con nosotros también. Y bueno, pues ser amigos, ¿no? Tener amistades, que yo creo que es un valor muy importante, ya que si se dan cuenta, el ser amigo o el tener un amigo no implica un compromiso. Es decir, es una relación mucho más libre, porque uno espera que su amigo esté bien, de corazón. De ningún modo estamos esperando algo a cambio, pues por esa retribución. Ahora veamos, pues, la estructura del reglamento. Un reglamento está constituido del siguiente modo. Encontramos, por ejemplo, pues el título. En el título podemos ubicar que debe ser una frase pues bastante clara. Bien puede que el título sea largo, puede ser extenso, pero en realidad lo importante es que sea claro. Debe especificar, lo señala precisamente pues la institución que lo está publicando, el grupo social al que va dirigido y qué actividad está involucrada. Por ejemplo, un reglamento escolar es evidente que lo está emitiendo pues una escuela, una institución escolar, está dirigido a los estudiantes, maestros, trabajadores en general pues de la escuela y ¿qué actividad está involucrada? Pues todas esas prácticas educativas que están enmarcadas en la comunidad precisamente. Veamos la presentación. Es aproximadamente un párrafo, más o menos, igual puede ser un poco más extenso, pero aproximadamente es un párrafo en el que va a aparecer pues, el nombre de la institución, quién elaboró el documento, el lugar donde se aplica tal reglamento, la vigencia, que es muy importante, y la fecha en que se realizó. Así que estos datos deben estar pues justamente vertidos en la presentación. Veamos subtítulos. Los reglamentos cuando son extensos generalmente tienen subtítulos y el subtítulo, bien es cierto, tiene que ver con el tipo de actividad a la que se enfocan esas reglas. Incluso pueden hablar de procedimientos, funciones, pues entre otros. Y tampoco son tan extensos. Normas y derechos. Pues bien, aquí tenemos que ser muy breves, pero sobre todo precisos. Van a encontrar reglamentos que pueden ser extensos, pero que la información que nos dice es lo suficientemente clara para evitar ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? Justamente es cuando una frase, una oración puede entenderse de más de una manera. Es decir, las personas pueden malinterpretar la frase pues porque tiene ambigüedades, no está bien escrita. Pasemos a las sanciones, pues bueno, de pronto es lo que no nos gusta mucho, pero se refiere precisamente a aquellas actividades o situaciones que pues vamos a ser acreedores si no cumplimos con el reglamento. Por ejemplo, en la escuela podemos llevarnos tarea extra o quizás tengamos que de pronto faltar en alguna ocasión, en fin, son sanciones o situaciones que nos van a permitir, pues tal cual, castigar el acto que va en contra del reglamento. Esperemos no tener que aplicarlas. Ahora veamos un ejemplo. Yo les traigo a colación un reglamento que tiene que ver con las visitas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien saben, el Poder Judicial pues tiene un edificio muy específico en la Ciudad de México, específicamente en el Zócalo capitalino. Y bueno, se ofrece un recorrido guiado. Podemos conocer pues las instalaciones, los murales, el salón de las imágenes de los presidentes de la Suprema Corte que han habido a lo largo pues, de la vida independiente de nuestro país. Es un recorrido que vale muchísimo la pena y que por supuesto pues es justamente para todos aquellos que estén interesados en asistir. Veamos ahora el título. Quiero que observen que no dice reglamento, dice instructivo. Se acordarán que al principio de la presentación les comentaba que el reglamento es un tipo de texto llamado de instrucción o instructivo, pues porque hay una serie de pasos que debemos cumplir. Así que aquí, en lugar de ponerle la palabra reglamento, le colocaron instructivo. ¿Y saben qué? Es correcto, es válido.
Después nos indica justamente el objetivo del reglamento en el mismo título. Señala: instructivo para la atención de visitas guiadas al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, nos está indicando a qué situación se refiere este reglamento, es decir, a las visitas guiadas. Después aparece el apartado de presentación, que en este caso es denominado único. Único se refiere a un elemento específico y que se va a trabajar pues como una breve introducción de lo que vamos a encontrar. Claramente aquí nos indica que pues el objetivo es que podamos conocer la sede, que pertenece al Poder Judicial, que son precisamente quienes pues hacen la aplicación de las leyes en nuestro país, y nos indica que pues la finalidad es que todos tengamos acceso a ella y que podamos conocer pues dónde trabajan los ministros de la Suprema Corte. Bien, ahora veamos subtítulos. Fíjense que el primer subtítulo que aparece en su reglamento se llama Disposiciones Generales y como lo indica, se refiere a todos aquellos temas que en realidad pues no tienen propiamente una, digamos, estructura específica, que puede ser eso, lo dice la palabra, muy general. Veamos una de sus reglas. Aquí nos señala, por ejemplo, que pues las visitas guiadas tienen pues justamente una disposición obligatoria, es decir, cada una de las reglas que está en el justamente instructivo debe ser respetada de manera obligatoria, es decir, nadie se salva o es excluido de esta norma. Todos los que ingresan a la Suprema Corte deben respetar el reglamento, incluyendo ministros, el presidente de la República, quien asista, tiene que cumplir con el reglamento. Después nos señala otra regla, que es tal cual la segunda, y quiero que observen lo siguiente. Dice, para los efectos del presente instructivo se entenderá por, y nos empieza a hacer una breve explicación de algunos conceptos o definiciones que vamos a necesitar durante nuestra visita. Pero vamos a observar algo más a detalle. Esta segunda regla está dividida en fracciones y las fracciones están en números romanos. Así que es importante ubicar que los reglamentos, cuando utilizan fracciones, pues el uso y la costumbre nos indica que deben ser antepuestos números romanos. Ahora bien, veamos algunas sanciones. Pues fíjense que en general el reglamento no nos indica un acto propiamente o pues un castigo, pero sí nos indica a dónde nos van a llevar en caso de pues no respetar las reglas. Nos señalan que iríamos con el titular de la Secretaría de la Presidencia. Es decir, pues estamos siendo llevados con las autoridades, quienes determinarán cuál sería la sanción. Pero como tal, el instructivo no indica una sanción propiamente. Es decir, las sanciones están reservadas para las autoridades. Así que, bueno, pues la invitación es que nos portemos bien a donde quiera que vayamos. Y pues sobre todo a la Suprema, pues claro que sí. Bueno, con esto quiero que observen que el reglamento tiene una estructura, se conforma de diferentes partes y que por supuesto es un documento pues indispensable para la vida, para que la convivencia sea armoniosa, adecuada. Los invito a revisar las fuentes de consulta, en este caso fue un libro de texto de español de primer grado, editorial SM, y el reglamento sobre las visitas del edificio a la Suprema Corte de Justicia que podrán encontrar en internet si es que alguien está interesado en revisarlo de manera pues más profunda. De mi parte eso es todo. Un abrazo, un gusto que estén en el ciclo escolar y espero que se la pasen muy bien y que aprendamos mucho. ¡Hasta luego!